Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 3. Jesucristo es el Señor de gloria. Saludos a todos los que vienen por primera vez a la casa del Señor. Nosotros decimos aquí, después de Jesús, usted es la persona más importante para nosotros. Le damos la bienvenida a la casa del Señor hoy. Vamos a ir a la palabra del Señor. Cuando usted tiene Primera de Samuel, se pone de pie, por favor. Cristo es el Señor de gloria. Y leo para todos ustedes la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Vamos a esperar que todos estén en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Están ahí conmigo? Y vamos a estar de pies para estar en reverencia a la palabra del Señor. Después de que oramos, usted puede sentarse, pero vamos a estar de pies. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Están ahí conmigo? Y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Están ahí conmigo? Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Oramos. Padre Dios, te damos gracias por el ministerio de la palabra. Te pido que te glorifiques a través de la misma, que mientras predico el enfermo sea sanado, el cautivo sea liberado y tu pueblo sea lleno de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el tema una vida sin gloria. Yo quisiera decirles, hermanos, a ustedes lo siguiente: Dios nos ha llamado a hombres y mujeres con planes eternos. Los planes de Dios no cambian, los planes de Dios son maravillosos. ¿Cuándo dicen amén? Sin embargo, nosotros sí sabemos de que somos nosotros los hombres los que estorbamos en el plan de Dios. Ayer compartí aquí con los hermanos del ayuno y les hablaba acerca de Jeremías 18. Y Jeremías 18 nos habla del barro en mano del alfarero. Y dice que el barro del mano del alfarero, el alfarero estaba formando una vasija y esa vasija se echó a perder. Alabado sea el Señor. Y entonces le pregunto yo a usted, y le pregunto a los que me van a escuchar a través de los medios de comunicación: ¿puede alguien estando en la iglesia echarse a perder? La respuesta es sí. Usted y yo podemos estar en la iglesia, usted y yo podemos cantar alabanza, podemos levantar las manos, aplaudir, pero puede ser que terminemos perdiendo lo que Dios tiene para nosotros sin darnos cuenta. Aquella vasija se echó a perder en manos del alfarero. Mire, déjeme decirle que la iglesia de Cristo nació bajo un poderoso avivamiento. Un poderoso avivamiento que fue lo que hizo que la iglesia cristiana en Costa Rica y fuera de Costa Rica avanzara y conquistara muchos lugares. Sin embargo, la iglesia, a través de la historia, hay algo que ha estado mal en la iglesia. Hay algo que ha estado mal. La iglesia ha ido perdiendo la vida de Dios. La iglesia ha estado sustituyendo la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Es por eso que usted encuentra muchas iglesias que ya no están interesados en buscar a Dios. Ya no están interesados en ayunar y orar. Ahora dicen que ya no hay que ayunar y ya no hay que orar. Pero déjeme decirles que mientras la iglesia no ayune, la iglesia no ore, la iglesia no tendrá vida. La vida de una iglesia está en su comunión con Dios. Tenemos que preguntarnos qué ha pasado. Usted ve que en la iglesia de Cristo hay cosas que han estado mal. Ya los enfermos no se sanan. Ya no hay campañas evangelísticas de sanidad de los enfermos. Ya no. Más bien ahora la gente se muere dentro de la iglesia y le da un patatús y se fue. Alabado sea el Señor. Se ha cambiado la gloria de Dios y por eso usted no mira, hoy los grupos de alabanza están más interesados en exhibirse que en alabar a Dios.
Y déjeme decirle que el grupo de alabanza debe de glorificar a Dios, debe saber que la alabanza es para Dios, que vamos a alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es parte de una crisis que hay en la iglesia del Señor. Eso es parte de una iglesia que ha perdido la identidad. Es por eso que usted mira hoy el teatro negro metido en los altares. Es por eso que usted ve los grupos de danza. ¿Me están entendiendo? Pero que al principio no fue así. Pablo no tuvo en la iglesia de Corintios grupo de danza. Pablo no tuvo mimos ni teatros en la iglesia. Pero esto se ha metido por doquier. Los grupos de danza, de falsedad. Y tratando de tener un evangelio moderno. Un evangelio moderno que lo que han hecho es contristar al Espíritu Santo. Sacar al Espíritu Santo de ellos. Esto es la crisis que tenemos en las iglesias. Una crisis, una pérdida de identidad. La iglesia que pierde la identidad lo pierde todo. El líder que pierde la integridad lo pierde todo. El diácono que pierde la integridad lo pierde todo. El pastor que pierde esa relación con Dios lo perdió todo. A su nombre sea la gloria. A través de los años, yo no me convertí hoy. Yo tengo algunos años de convertido y he visto la decadencia de la iglesia progresivamente. Gente que antes enseñaban santidad, hoy no enseñan santidad por motivos de economía. Porque dicen, es que si yo predico eso, la gente se me va. Y déjeme decirle, yo prefiero que me digan la verdad y me salvo, y no que me digan una mentira y me voy al infierno. Pero hay muchas iglesias que lo que están haciendo es entreteniendo a la gente. No le dicen la verdad del evangelio. No llaman a lo malo malo ni a lo bueno bueno, sino medio todo, medio cristiano, medio mundano, medio aquí, medio allá. Esta crisis no es una crisis nueva. Es una crisis que se ha repetido a través de la historia de la Biblia. Nosotros encontramos gente que han perdido lo que Dios le había dado. Gente que perdieron aquel llamado que Dios le dio genuino. Cuando usted lee la Biblia, usted se encuentra que Moisés tuvo dos hermanos. Uno de ellos era María, su hermana, y el otro era Aarón. Y usted encuentra que Aarón era partícipe de un montón de pecados. Aarón era partícipe de un montón de pecados. Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote, pero era partícipe de un montón de pecados en Israel. El primer pecado de Aarón lo tenía en la casa. Los hijos de Aarón los tenía de sacerdotes ofreciendo fuego extraño. Y la Biblia nos dice que Dios mató a los dos hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño. Y usted me pregunta a mí, ¿qué es el fuego extraño entre la iglesia? Hay mucho fuego extraño en la iglesia. ¿Usted no ha visto que hay una música que lo que hace es agradar la carne y no el espíritu? Usted lo que siente con la música es como ponerse a bailar, taca, 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 y sacarle que está la par suya. Alabado sea el Señor. La música tiene que llevar, óigame bien, la música, la dirección de la música tiene que ser alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si usted me está escuchando, usted tiene que saber que venimos a la iglesia no a bailar ni a danzar. Venimos primero a alabar a Dios. Alguien diga gloria a Dios, ese aplauso fuerte al Señor si usted puede. Pero hermano, cuando la iglesia pierde la identidad, empieza a ofrecerse fuego extraño. Por eso es que usted mira muchísimo fuego extraño en los altares. Los medios de comunicación de este país han servido como fuente también de maldición. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación se ofrece fuego extraño. Y usted mira mujeres pasando de forma indecorosa al altar a cantarle a Dios. En minifalda. Lo único que les hace falta es la colita del alabado sea el Señor, del Playboy. ¿Ah? La colita del conejo de la Playboy. Pero usted los mira, hermano, y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahora, ¿por qué se mete eso en la iglesia? Porque no hay revelación. No hay una vida de intimidad. Cuando un pastor tiene una vida de intimidad, el pastor va a saber que a Dios no le gusta esto y que el altar es un lugar sagrado. El altar no es para motivar a nadie, no es para poner a alguien que está mal a servir, porque si no se va a la iglesia, déjeme decirle que se vaya. Si se quiere ir, que se vaya. El altar es para alabar a Dios. Alguien diga gloria a Dios si puede.
Cristo vive. Pero hermano, se pone gente en el altar que andan mal. Gente en adulterio. Gente homosexuales se ponen en el altar. Y entonces eso no es malo. Déjeme decirle, hermano, que sí es malo. Eso por eso es que hay muchos altares que han caído bajo maldición. Nosotros tenemos que entender, estamos en los tiempos finales. Y Dios demanda que la iglesia viva la palabra. Déjeme decirle, hace algunos años, cuando yo empecé el ministerio evangelístico en un lugar de Limón, específicamente de Siquirres. Empecé una campaña evangelística ahí. Y cuando yo llego aquí a la campaña, tendría 15 años. Me invitan a la campaña, yo voy a la campaña. Tenía un miedo tremendo, un temor terrible porque nunca había predicado en una campaña, pero fui y me fui a predicar. Y cuando yo predico, la gloria de Dios desciende de una manera sobrenatural. A tal grado, la gloria de Dios fue tan grande que Dios empezó a sanar a los enfermos de todo tipo. Yo miré gente con cáncer siendo sanada instantáneamente. Una mujer con cáncer que estaba en las primeras sillas. Esa mujer recibe un toque del Espíritu de Dios instantáneo. A su nombre sea la gloria. Y después de que recibe el toque instantáneo, oiga, la mujer cae al suelo y empieza a llorar y a vomitar. Botó un montón de malezas. Y después de que pasa esto, la mujer se para. Después de que se hizo la oración y todo, la mujer se para como nueva. La mujer, los médicos la habían mandado a morir a la casa. La mujer estaba inyectándose morfina. La mandaron con la morfina a la casa y dijeron, por usted no hay nada que hacer. El cáncer suyo es terminal, era un cáncer en el estómago terminal. Sin embargo, esa noche el poder de Dios desciende. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Cristo sana todavía? El poder de Dios desciende sobre aquella mujer y la sana instantáneamente. Corrió la voz de los milagros porque la mujer que fue sanada no podía comer, no podía tomar nada. El estómago lo tenía prácticamente casi pegado. Pero después de que se oró y después que Dios la sanó, a la mujer le entró una hambre tremenda y empezó a comer. Y a comer de todo. Entonces la familia lo llevó al día siguiente del doctor. El doctor la examina todo, le revisa. Le dice, yo no entiendo qué pasó con usted. No sé qué pasó. Y la mujer le dice, mire, doctor, ayer yo fui a una campaña de locos evangélicos, porque la mujer no era evangélica. Dice, y un loco predicador vino y me puso la mano. Y caí al suelo y sentí que un fuego me quemaba. Y a partir de ahí me entró hambre. Y no paro de comer. El doctor le hizo exámenes profundos y le dijo, yo tengo que decirle a usted que el estómago que usted tiene lo tiene nuevo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor si usted puede creer que Él sana todavía. Sana. Corrió la voz. Esa fue la primera noche de campaña. Óigame, la presentación mía fue con eso. Dios me dio una presentación de gloria. Después, la noticia corrió en el pueblo. Usted sabe que hay dichos de los pueblos. Dicen pueblo pequeño. Usted lo sabe. A su nombre es la gloria. Entonces, como era un pueblo pequeño, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y al día siguiente había más gente y más gente y más gente recibiendo milagros. ¡Aleluya! Yo miré ciegos viendo. Personas endemoniadas, manifestadas. A su nombre sea la gloria. La noticia corrió por el pueblo fue impactado, la iglesia creció sobremanera grande. Yo, después de 10 años, el Señor me permite estar en otro lugar, en otra región, cerca de aquel lugar. Y el Espíritu Santo me dice, quiero que vayas al lugar donde empezaste tu ministerio. Agarré el carro y salí y me fui. Y cuando iba con un grupo de hermanos que me acompañaban. Ese lugar queda cerca del río Reventazón. Es un río caudaloso que hay aquí en Costa Rica, en la zona atlántica de nuestro país. Y cuando yo llego, yo me encuentro el pueblo destruido. Destruido totalmente.
las casas destruidas. Llegué al centro del pueblo, tratando de recordarme a dónde fue que había estado. Y entonces, era un cruce, no sabía para dónde agarrar. Paro el carro, el río se había salido, tenía como 2 cuartos de agua. Todo era como barrido, una cosa increíble. Y yo llego al centro del pueblo. Y entonces me dicen, los hermanos me dicen, pastor, ¿y para dónde va? No sé, esperemos a ver qué pasa. Y aparece un hombre en caballo. Y entonces yo bajo el vidrio y le pregunto, óyeme, amigo, ¿dónde está la iglesia evangélica aquí? Y el hombre me dice, ¿cuál de las dos? ¿La muerta o la viva? Yo le dije, yo no sé. Yo no sé cuál es la muerta ni cuál es la viva. Me dice, la muerta está aquí a la vuelta. Y la que está por morirse está ahí nomás. Y lo único que yo sé es que la iglesia, el pastor se llamaba fulano de tal, me dice, la muerta es esa. Acuérdense que el mensaje es una vida sin gloria. Cuando yo llego a aquel lugar, me bajé, me quité los zapatos, me metí en el barrial, caminé como 500 metros, llegué donde estaba la iglesia y me encuentro una iglesia destruida, el edificio caído, el techo se había podrido, el zinc se había caído. Y entonces yo estoy viendo aquello de un lado para otro, mirando lo que había pasado. Y había una casa cerca y toqué a la puerta de aquella casa. Nadie salía al primero, pero después apareció un joven. Y el joven se me queda mirando y me dice, ¿en qué le puedo servir? Yo le dije, ¿usted es el pastor de la iglesia? Y me dice, se supone que soy el pastor de la iglesia. Y empezó a llorar. Y me dice, yo soy el pastor y aquí lo único que se congrega es mi mamá y mi esposa. Y yo le dije, yo soy fulano de tal. Entonces bajó de las gradas, una casa en alto, me abrazó y empezó a llorar. Me dice, yo escuché hablar de usted hace muchos años, de una campaña que usted hizo aquí de gloria, tremenda. Todavía la gente hablaba cuando yo llegué aquí. Me dice, predicador, pero todo esto cambió. Mire la ruina que tenemos aquí. Cuando él empezó a hablar conmigo, yo empecé a preguntarle, ¿por qué pasó eso? Y él me dijo, porque en la iglesia empezaron a pelear. Porque los hermanos empezaron a pelear entre ellos. Porque después del culto empezaron a pelear. Y cuando empezaron a pelear, la presencia de Dios se fue de la iglesia. Dice, y lo que queda ahora es solamente esta ruina, pastor. Solo queda esta ruina. Óigame, y en eso aparece la esposa, descalza, una joven, descalza como Zaira, la esposa de Joanán. Yo me le quedo mirando, descalza. Y entonces el esposo le dice, amor, va a ponerse las sandalias. Y ella empieza a llorar y dice, ¿cuáles sandalias si usted sabe que el río se las llevó? Yo estoy viendo todas esas cosas y estoy movido a misericordia. Yo estoy llorando por dentro, viendo eso. Y el Espíritu Santo viene a mí, me habla y me dice, estas son las consecuencias cuando mi gloria se va de un lugar. Me dice, vas a predicar de esto cuando mi gloria se va. Usted a veces se puede preguntar por qué es que la presencia de Dios se fue de usted. Pero la presencia de Dios no se va de alguien de la noche a la mañana. La presencia de Dios se va progresivamente por pecado que nosotros empezamos a permitir en nuestra vida. Empezamos a permitir en nuestra casa. Lo mismo que en el templo. Cuando en el templo el pastor permite que el pecado se mete, el pecado se entrona. A su nombre sea la gloria. Cuando usted permite gente en su casa que no son buenos, lo que le van a meter en la casa es pecado a usted. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos tener más amor que Dios. Y déjeme decirle
que en el momento preciso en que usted no toma una decisión, la gloria de Dios se irá de su vida. Usted lee la Biblia, usted encuentra que en los tiempos de Samuel no había visión con frecuencia. ¿Y qué habla la visión? La visión en una iglesia representa la revelación de Dios. Yo le pregunto, ¿cuánto hace que Dios no le habla a usted? ¿Cuánto hace que usted no tiene revelación? Porque hay gente que solamente tiene revelación de que Dios le va a prosperidad. Pero te revela Dios que tú estás mal. Te revela Dios que tienes que buscar a alguien y pedirle perdón. No. Porque la gente piensa que revelación es que aparezca el ángel Gabriel y me diga, Juanito, tengo una bendición para ti, y te da un cheque. No. A su nombre sea la gloria. Hermano, cuando hablamos de revelación, hablamos de una palabra revelada, hablamos de que Dios revela, hablamos de que lo que está oculto tiene que salir a la luz, que si alguien tiene algo oculto, tiene que salir a la luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, yo llego a predicar a una iglesia. Yo le contaba a mi esposa eso, llego a predicar a una iglesia. Es una región del país que no voy a decir dónde. Y me hinco a orar. Y cuando yo me hinco a orar, el Espíritu Santo me muestra, me da una visión. Y yo miro una espada que sale del cielo y se clava en medio de una vaca. Es una vaca, sí. Era un lugar de lecherías. Y se mete en medio de los cuernos de la vaca, ¡plá! Y cuando le entra, le empiezan a salir un montón de trapos sucios. Y sucios y malolientes. Y el Espíritu Santo me habla. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dice, hay pecado en el altar de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Y espere, y cuando yo me paro a predicar del pecado dentro de la iglesia, la gente estaba incómoda y agarrando, porque cuando usted le habla a la gente le gusta que le digan siervo de Dios, príncipe de Dios. Pero cuando le dice Dios te está llamando a arrepentirte, entonces uno se siente como confundido y dice, no, esa palabra no es para mí. Alabado sea el Señor. Pues yo me pongo a predicar del pecado en la iglesia. Y había una que estaba en el altar sofocada echándose aire. Qué calor, qué calor. Y haciendo frío porque el lugar es fríísimo. Alabado sea el Señor. Mire, cuando yo me voy de aquella iglesia, a la semana reventó. El mismo Espíritu Santo sacó las cosas a la luz porque la esposa del pastor estaba en adulterio y embarazada de otro hombre que no era el pastor. La vaca que Dios me mostró, ahí, era la esposa del pastor. Y los trapos que salieron de escondidos, era el pecado que estaba oculto. Yo le pregunto, ¿tiene usted problemas de adulterio? No, pastor, ¿seguro que no? ¿Tiene problemas usted de fornicación? No, pastor, yo estoy libre. ¿Seguro? Porque déjeme decirle que eso es una razón del por qué la vida de Dios se le va a usted. Y cuando la vida de Dios se le va, lo que viene es ruina y miseria para su casa. Por eso es que la iglesia tiene que estar apercibida. Por eso es que el pecado hay que llamarle pecado. Y hay que sacar el pecado de la iglesia. Alguien diga amén si puede. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, hermana, si usted está casado, atienda a su esposo. Y hombres, atiendan a su mujer. Si fallaste, pídele perdón. Ahora, cambia. Ah, pastor, es que yo recibo mensajes de texto. Borra ese mensaje de texto. Elimina eso. Alabado sea el Señor. Marca. Dígale a la mujer, mire, hágame el favor y no me mande más mensajes. No me gusta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Manifiéstate. Yo soy un hombre casado. Yo soy un hombre de Dios. Pero ¿qué hace mucha gente? ¿Qué hace muchos varones? Cuando hay una mujer que está tirando el pelota, esconden el anillo. Aunque le quede la seña ahí. Alabado sea el Señor. Aquí no pasa eso, ¿verdad que no? Y andan jugando de chiquillos solteros.
Y la pobre esposa criando a los hijos. Y ellos jugando de chiquillos solteros. Alabado sea el Señor. Aquí no pasa nada de eso, ¿verdad que no? Callado. Es que si usted, déjeme decirle, ¿por qué la gloria de Dios se fue de su casa? La gloria de Dios se va a la casa de uno por pecados que uno permite. ¡Aló! Y todo empieza a veces, hermano, todo empieza a veces con estar viendo lo que no tiene que ver. Su nombre sea la gloria. Ay, pastor, es que mi esposa está muy gordita. Pues alabado sea el Señor. ¿Y usted qué? Porque a veces el hombre quiere jugar de vivo y está muerto también. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay que hacer cambios. Diga conmigo, cambios. No, otra vez, cambios. Mire, cuando la iglesia no tiene revelación, la iglesia no tiene nada. La iglesia tiene que tener revelación de Dios. La iglesia tiene que tener pira de Dios. El tema aquí es que a veces dentro de la misma iglesia hay tanto pecado metido. Porque hay padres consentidores de la fornicación y el adulterio de sus hijos. Lo alcahuetean a los hijos en fornicación y en adulterio. Aló, aquí no pasa. La muchacha se mete con el muchacho en el cuarto y dice, está orando. Orando. ¿Va a orar nada si es un saco de carne? Alabado sea el Señor. No venga con esas historias. Pero el tema es que usted lo ve, está orando, está vigilando. Claro, vigilando que usted no aparezca como padre, alabado sea el Señor, ni como madre, usted no aparezca. Usted tiene que saber dónde están sus hijos, qué hacen sus hijos. Óigame, la primera iglesia que yo pastoreo en mi familia, alguien diga amén si puede. Pero tanta alcahuetería que se ha dado últimamente. Tanto pecado metido en las casas. Aquí no, ¿verdad que no? Aquí no pasa, ¿verdad que no? Y aparece la hija embarazada por obra y gracia. Por obra y gracia del vecino que tiene la par, usted que nunca cuidó. Alabado sea el Señor. Dice, no, pobrecita. No, sí, está bien, pobrecita. Usted tiene que perdonarla y hay que restaurarla, sí, Señor. ¿Verdad que es cierto que hay que hacer todo eso? Pero también usted tiene que marcar las pautas. Si usted no marca el asunto y usted no cuida, ¿quién va a cuidar? Y el problema es que donde vino 8, viene 8. Y después ve al 8 y ve al otro más, alabado sea el Señor. Y cuando usted se da cuenta, tiene la tribu metida en la casa. Y la abuela cargando todo. Y a veces viene a la iglesia y dice, ay, ¿cómo está hijo? Ay, oprimida. Claro, ¿cómo vas a estar bien si has permitido el pecado? La gloria de Dios se te fue. Pero esta iglesia es diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta iglesia tiene gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, no había visión con frecuencia. 2, la palabra escaseaba. Escúcheme bien. Yo acostumbro orar para predicar. Acostumbro a preguntarle a Dios qué quiere del mensaje. Yo no busco un libro para predicarles a ustedes un libro de homilética. No, Señor. Aunque tengo libros de homilética, yo acostumbro a preguntarle a Dios porque siempre hay una palabra revelada. Y a veces yo sé que hay algunos de ustedes que se sienten ofendidos cuando yo predico. ¿Es que sí? Dice, uy, el pastor, qué prueba ese hombre. Alabado sea el Señor, pero escúcheme, cuando usted va donde el doctor, ¿usted va porque está enfermo, sí o no? Y el doctor le va a la medicina que usted necesita, ¿sí o no? No la que usted quiera. ¿Sí o no? Entonces, usted va a venir a la iglesia y usted no puede esperar que le den la medicina que usted quiera. Mira, aquí yo tengo enfermeras en la iglesia. ¿Dónde están las enfermeras? Tengo aquí una y tengo por allá otra. Y tengo aquí la doctora, la cardióloga, alabado sea el Señor. Ahí está, la joven cardióloga. Okay, escúcheme bien, escúcheme. Cuando usted tiene un problema del corazón hay que revisarlo bien, ¿verdad que sí? Y a veces, ¿será que tiene alguna válvula tapada? ¿Qué más le pasa ahí? Después de las válvulas, usted sabe más de eso, ¿verdad que yo? Y usted pregúntese qué montón de cosas puede tener usted metidas en el corazón. Y por eso la palabra de Dios que hace, no hay palabra. No hay palabra. ¿Tiene usted revelación? No hay. Usted ve, hermano, yo tengo los martes y pongo a algunos a predicar para escucharlos, pero a mí me da vergüenza escucharlo a usted predicar a veces. Porque no sale con nada. Le pregunto, ¿estudia usted para predicar? ¿Ayuna usted antes de predicar? ¿O se para a predicar un poco de tonteras? Judas fue y se ahorcó.
Ve tú y a lo mismo. No. La iglesia tiene que tener una intimidad con Dios para poder servirle a Dios. ¡Aló! Le pregunto, ¿tiene usted intimidad con Dios? A veces el mensaje del predicador queda debiendo. Usted siente que no llegó a ninguna parte, no dijo nada. Habló tanto que no dijo nada. Y déjeme decirle, eso es una razón de la por qué la gloria de Dios se va de la iglesia. El predicador tiene que tener palabras reveladas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Óigame, la palabra de Dios no puede escasear en la iglesia. La palabra de Dios tiene que correr, óigame, fluir en el templo. Pero ¿qué pasa? Hoy hay muchas cosas que los predicadores tienen que evitar hablar porque la gente se ofende. Si se les habla de adulterio, aquel que acostumbra a buscar a la vecina dice, qué barbaridad, ¿viste qué mensaje? Si se les habla a las hermanas que no tienen que usar con la ropa pegada al cuerpo, dice, ¿viste? Todo me la tiró a mí. Yo no le tiro a usted nada, fíjese. Lo que pasa es que usted se para mal, usted anda mal. Y entonces usted está en el lugar equivocado. Y cuando yo estoy disparando, los cohetes le caen hasta encima. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Pero si usted no tuviera ese problema, usted no puede sentirse ofendido ni ofendida. ¡Aló! Ahora, ¿cuántos años tiene de estar en la iglesia? Algunos dicen, pastor, solamente 35. 35. Y en 35 años la misma. ¡Aló! Ay, pastor, ¿y cuántos años tengo yo a conocerlo a usted ahí? Como 10 nada más, pastor. Óigame, y en 10 años yo esperando que usted dé frutos. Lo he abonado, lo he atomizado, le he cortado las hojas malas. Y vuelvo a ver los frutos y siguen siendo uvas amargas. Y Dios mío. Y cuando usted se come algo amargo, muy amargo, le raja la lengua en dos. ¿Le ha pasado a usted eso? Hay gente que dice, yo no puedo comer piña, pastor, porque me raja la lengua. ¿A quién le ha pasado? Levántame la mano. Hay un montón de gente. Ahora, pregúntese usted, ¿cómo me sentiré yo cuando yo tengo que verlo a usted? Y que yo siento en usted que ya usted debiera dar frutos y solamente espinas por todo lado. Y donde lo toco hasta que siento así, alabado sea el Señor. Mire, hay un árbol que allá en Guanacaste se da mucho, se llama cornizuelo. Ese cornizuelo tiene una espina que es así, trabada, duro. Si usted se mete eso, ¿verdad que usted lo ha visto? Ay. Y además de eso, el cornizuelo tiene otro problema, tiene una hormiga que lo cuida. Una hormiga amarilla, que cuando te pica, te pone a llorar la hormiga, alabado sea el Señor. Y yo a veces cuando vivo en la iglesia he visto mucha gente que son como cornizuelos con espinas paradas. Alabado sea el Señor. Usted sabe, Nicolás, qué hace el cornizuelo, la hormiga. La hormiga cuida el árbol a tal grado que cuando tiene una amenaza, las hormigas brincan del árbol a caer encima del que los está amenazando. ¿Usted cree que yo no he sentido hormigas que me han brincado? ¿Cree que no? Y que no he sentido hormigas que me han picado. Muchas veces. ¿Y dónde están? En la iglesia. Aquí yo sé que no vino hoy nadie así, ¿verdad que no? Hoy se quedaron libres. Pero entonces, preguntémonos hoy, ¿por qué razón la gloria de Dios se va en nosotros? ¿Por qué no hay frutos en nuestra vida? Es porque seguimos manteniendo el mismo rumbo de vida, la misma vida de religiosidad. Perdónenme, hermanos, con todo el respeto que ustedes se me merecen, pero muchas veces salimos del catolicismo y seguimos siendo, óigame, evangélicos religiosos. No hay fruto de un verdadero arrepentimiento. Usted ve que hay gente con años en la iglesia y todavía le sale la mamá de la boca. Usted me pregunta, pastor, ¿a usted no le sale la mamá? No, a mí no me salen malas palabras. Pero hay gente que le sale la mamá y la prima. ¿Y cuántos años en la iglesia? Como Matusalén, viejísimos. Usted los escucha hablando con la gente en conversa y usted los escucha diciendo, hey, májeme.
Si usted me dice a mí que lo maje, yo voy y lo majo. Usted me dice, májeme, yo le pongo el pie, el talón, usted me dice que lo maja. Esa no es una forma de hablar cristianamente. Usted tiene que buscar, cambiar su vocabulario. Usted es un hijo de Dios, demuestre que usted es cristiano de una vez por todas. Demuestre que usted es un hijo de Dios de una vez por todas. ¡Aló! No me venga con esa palabra. Porque ya usted tiene que ir cambiando el léxico. La Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Dice, las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Todas son hechas ¿qué? Nuevas. Si usted tiene a Cristo, usted no puede seguir actuando como actuaba antes sin el Señor. Usted no puede estar hablando como hablaba antes sin el Señor. No, usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Usted tiene que tener frutos ya de cristianismo. ¡Aló! Quiere decir que si usted es un hombre de Dios, usted no va a buscar a las mujeres de la calle. No. Y si usted está soltero, usted ora para que Dios le dé su esposo. ¿Estamos? Aquí no existe amigos con derecho. No. Aquí existe cristianos sometidos. Es que los amigos con derecho tienen derecho a todo. Yo soy tu amigo y tengo derecho a tener sexo contigo. No, señor, aquí no, aquí esa modalidad no aparece. Y en la Biblia no aparece. Así que si usted tiene esos pensamientos, le han pasado por la mente, quiero decirle que usted llegó a la iglesia equivocada. Y tienes el pastor equivocado, porque yo, el pastor, enseño en contra de todas este montón de barrabasadas. Perdóneme, dice el pastor, le está haciendo efecto el ayuno. Claro. Déjeme decirle, y aquí termino. Usted lee en la Biblia y usted lee el caso de Sansón. Sansón en la Biblia está en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 21. El nombre Sansón significa pequeño sol. Dios había escogido a Sansón como un sol para que alumbrara a la nación de Israel. Sansón fue uno de los jueces. ¿Qué significa esto? Significa que era uno de los líderes principales de Israel. Pero Sansón empezó a permitir pecado en su propia vida. Primero empezó a gustarle las mujeres de afuera. Buscó una filistea. Le gustó una filistea. Puso la mirada en una mujer de afuera que no era de la nación de Israel. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, aquí entre nosotros, ¿cuántas veces usted ha buscado un novio de afuera que no es cristiano? ¿Cuántas veces usted ha hecho un yugo desigual? Me gusta el pulpero. Uy, cómo me gusta el chofer del bus. No, yo le mando mensajes al pirata. Es que el pirata, viera, cuando yo lo veo me siento como atraída con el ojo tuerto. Alabado sea el Señor. Una mujer cristiana tiene que tener claro de que si usted es una mujer soltera, usted debe de orar para que Dios le dé su esposo. El esposo usted no lo consigue en un paquete de picaritas. No, ni en la rueda de la fortuna. No, ni comprando chances ni lotería, porque hay algunos que compran chances y lotería aquí a escondida. Alabado sea el Señor. ¿Compra usted tiempos y el loto? Pastor, no, yo juego el toto. Bueno, por ahí está. Entonces hay que entender, a veces estamos dentro de la iglesia y queremos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y Dios quiere que esta iglesia tenga claridad de que si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que hacer cambios. ¿Están conmigo? Y es más, escúcheme, el hombre cristiano, la mujer cristiana, debe tener claro que para poder casarse debe orar a Dios. Y debe preguntarle a Dios, Señor, pastor, pero es que me gusta porque tiene los ojos verdes, no importa, te puede dejar los ojos morados después. Entonces ya los colores se cambian, ¿sabe? Morado con verde, a la voz del Señor. El arco iris después. Usted tiene que tener claro cuando alguien es de Dios
Y tiene que tener claro cuando alguien no es de Dios. Y un hombre de Dios, usted no lo va a encontrar afuera. Perdóneme si aquí hay alguien que ha sido chofer de bus. Pero generalmente este tipo de personas tienen un expediente muy grande. Y hay un montón de gente que se enamoran del que maneja el bus. Y se enamoran del polaco. O se enamoran del taxista pirata. ¿Aló? Y después en el barrio todo el mundo sabe que usted es una mujer fácil. Porque estuviste con el chofer del bus, estuviste con el pirata y estuviste con el panadero. Y después usted dice, no, pastor, yo soy una mujer santa. Bueno, hay cosas que todavía no encuentro en la Biblia. Le voy a decir por qué. Porque usted ve el caso de la Virgen María. Usted ve que dentro de la costumbre católica dicen que María era santa y virgen después del parto. Y no puede ser ninguna mujer virgen después del parto. No existe eso. Pero eso es la gente que cree esas locuras. No, era virgen después del parto y entonces el niño salió por la coronilla. No, es el montón de locuras, pero eso es parte del costumbrismo y la religiosidad que hemos tenido en la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Usted debe vivir una vida para Dios. Diga amigo, una vida para Dios. Usted tiene que hacer cambios. ¿Qué pasó con Sansón? El pequeño sol empezó a jugar y a jugar y a jugar hasta que cayó con Dalila. Y cuando ya lo agarraron, le dijeron, Sansón, los filisteos contra ti. Dijo, me voy a parar y voy a hacer el mismo. Se paró, pero ya no era el mismo. La gloria de Dios se había ido. Y usted encuentra a Sansón esclavo, con cadenas, ciego, moliendo. ¿Dónde estaba la gloria de Sansón? Se fue. Jugó con Dios tanto que cuando quiso arrepentirse era tarde. La gloria de Dios se había ido para él. Déjeme decirle que cuando nosotros empezamos a jugar con el pecado, cualquiera que sea, va a producir que la presencia de Dios se vaya de usted. Y usted me dice, pastor, ¿y qué pasa si la presencia se va? Si Dios se va de usted, en usted hay un vacío. Usted no es el mismo. Usted no es la misma. Cuando la presencia de Dios se va de una iglesia, lo que hay en esa iglesia es muerte, no es vida. La vida de una iglesia no la trae el predicador, no la trae el grupo de música. La vida de una iglesia viene del Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios se contrista en usted, usted empieza a morir poco a poco hasta que terminas perdiéndolo todo. Usted me preguntará, ¿y usted ha visto predicadores así? Sí. He visto gente que han jugado con Dios y cuando han querido arrepentirse, el Señor les ha dicho, basta, basta, ya no te escucho, basta. Aún uno que conocí, era un hombre de Dios tremendo. Él era mi amigo. Empezó a jugar con Dios y a jugar con Dios. Tenía un ministerio profético tremendo. Un hombre que la profecía que el hombre decía, al día siguiente se cumplía toda. Empezó a jugar con Dios y a jugar. Cayó en pecado con una joven y tapó todo. Pero el Señor descubre las cosas íntimas que usted tenga. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando él pecó, nadie se dio cuenta, pero el Espíritu Santo se apartó de él. Se apartó. Le pasó lo de Sansón, el Espíritu Santo se apartó de él. Trató de recuperar lo perdido por años, ayunando y orando, y Dios no le hablaba, no le habló. Yo estaba en un ayuno corrido, como ahora, que estamos en ayuno prolongado. Y el muchacho vino a hablar conmigo. Vino para que yo orara por él. Marixa, cuando yo llego a orar por él, el Espíritu Santo viene y me habla. Y me dice, no ores por él, porque aunque me pidas, no te escucho. Porque él el don que le di, lo tuvo por poco. Me menospreció, me dio la espalda. Y aunque me pidas,
no te escucho porque lo corté para siempre. Déjeme decirle, este hombre ha tratado de levantarse en las iglesias y nunca ha podido. Hay gente que Dios las corta y las corta para siempre, y que tratan de volver y ya no pueden volver. Usted está a tiempo de pedirle a Dios perdón. Usted está a tiempo de reconocer que usted hay un problema. Usted está a tiempo de pedirle, y no solamente de pedirle, sino de hacer un voto con Dios y decirle: Señor, voy a cambiar a partir de hoy. Yo no sé quién será el primero que tiene que pasar hoy, no lo sé. Pero usted que me escucha, si usted le pide perdón al Señor, el Señor te escuchará. Y yo siento que aquí hay vidas que necesitan pedirle a Dios perdón. Y yo quiero que usted pase al frente, se hinque, le pida a Dios perdón de corazón. Mientras los músicos pasan y me tocan una música de fondo, usted viene al altar. Dios, Dios del cielo, he hablado tu palabra. He creído en ti, Señor. He creído que puedes escribir una historia nueva nuestra. Vamos, pídele a Dios perdón de corazón. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted sabrá que hay cosas en que Dios está llamándole a usted a entregar. Venga, usted no puede salir solo de eso. Pero si usted busca a Dios, Dios te abrirá la puerta. Pase al frente. Reconozca. Esto es de reconocer. Esto es de entender que la Biblia dice: el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Humíllate ante el Señor. Vamos, ábrete paso, venga al frente, en el nombre de Jesús. Pecador, ven al dulce Señor, y feliz para siempre será. Si en verdad le quisiera servir al divino Jesús hallará. Venga a Él, venga a Él, venga a Él. El Señor está esperando que tú pases al frente. Ya voy a orar por ellos, los que están aquí, pero estoy esperando que vengas. Contigo termino la invitación, contigo se cierra. Te espera tu buen Salvador. Pecador, ven al dulce y feliz para siempre será. Si en verdad le quisiera seguir, Si en verdad le quisiera servir, al divino Señor hallarás. al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera. que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, Ven a Él, ven a Él. ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Una vez más. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz
para siempre será. Si en verdad le quisiera seguir al divino Jesús hallará. ven a él, Ven a él, que te espera, que te espera tu buen Salvador. ven a él, Ven a él, que te espera tu buen Salvador. ustedes que están aquí, vamos a pedir a Dios perdón y vamos a hablar con el corazón, con el Señor aquí que estamos de rodillas. Es necesario que hablas de corazón, es necesario que lo hagas con fe, es necesario que derrames tu alma a través de esta oración. Hazlo con fe ahora, porque todo puede cambiar. Una simple oración te acerca a Dios y te aleja del pecado. Hazlo con fe, hazlo con fe, hazlo con fe ahora. Di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco Yo reconozco que yo he pecado contra ti, que he pecado contra ti en hechos, en hechos, en pensamientos en pensamientos y en palabras. y en palabras. Por favor, perdóname, Por favor, perdona. límpiame con tu sangre Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre y escribe mi nombre en el libro de la en vida. el libro de la vida. Señor, Señor, yo me comprometo yo me comprometo a seguirte a seguirte y a y a servirte servirte mientras viva. mientras viva. Hoy renuncio Hoy renuncio a todo pecado a todo pecado en mi vida. en mi vida. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. renuncio, Renuncio. renuncio Renuncio. en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. y declaro Y declaro que soy libre, que soy libre. que soy libre Soy libre. en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.